Analizar todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Joaquín Robles, analista de XTB. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Lo primero que quería preguntarte es sobre este comportamiento que hemos visto en los mercados el primer trimestre del año 2023. Hemos visto un buen comportamiento liderado por las grandes tecnológicas, sobre todo las megacaps, que son las que avanzaban, mientras las pequeñas se han quedado bastante atrás. Y quería preguntarte si creéis desde XTB que este impulso alcista que hemos visto en los índices tiene vías para continuar. Bueno, nosotros pensamos que sí que tiene vías para continuar, pero lo que sí que se ha abierto durante las últimas semanas es un espacio mayor a la volatilidad. Pensamos que durante este segundo o tercer trimestre del año la volatilidad va a aumentar. Ya hemos visto lo que pasa en el supuesto de que haya más entidades vulnerables, que el efecto contagio es cada vez más rápido y, bueno, ya hemos visto cómo puede haber incluso caídas del 15-20% en el sector bancario, pero sí que pensamos que la recesión que se había pronosticado durante finales del año pasado podría ser más leve de lo que se esperaba. Eso puede ayudar, en cierto sentido, a que las valoraciones de las compañías pues no caigan tan rápido como se esperaba y, bueno, y que puedan soportar mejor esta crisis que estamos viviendo actualmente. Poniendo el foco, Joaquín, en el último dato de empleo que hemos conocido, esas nóminas ADP. Ayer también conocíamos los JOLTS, que bajaban por debajo de 10 millones. Estas nóminas ADP salen en 145.000, se esperaban por encima de 200.000. Claro, esto muestra que ya el mercado laboral empieza a enfriarse. ¿Y qué estáis esperando desde XTB para el dato más importante, que es el de la tasa de desempleo y nóminas no agrícolas el viernes? Bueno, sinceramente nosotros pensamos que es difícil que suba mucho más allá del 3,6-3,7%, que va a permanecer seguramente en unos niveles similares a los que está ahora, pero sí que es verdad que la Reserva Federal lo que espera es que pueda aumentar hasta el 4,5% de cara a final del año. Eso sería, pues, suprimir en Estados Unidos alrededor de 2 millones de empleo y es uno de los requisitos fundamentales para que la inflación vuelva, ¿no?, a ese objetivo del 2-3%, que parece una utopía de cara a finales de este año, pero que, bueno, sigue siendo el objetivo de la Reserva Federal. Quizás lo que se está empezando a ver los últimos meses es que este impacto, ¿no?, de las rápidas y contundentes subidas de tipos que han llevado hasta el 5% a los tipos de interés en Estados Unidos está empezando a hacer mella sobre muchas empresas. Lo hemos visto quizá primero en el sector financiero, pero se podría trasladar a otro tipo de sectores. Y, bueno, aunque es verdad que en los últimos datos hemos visto un ligero enfriamiento, y también en el tema de los salarios, la presión salarial, todavía siguen siendo datos muy buenos y que, bueno, pues dan ciertas alas o optimismo a los inversores que piensan que se puede esquivar una recesión. Así que, bueno, estamos viendo un ligero empeoramiento, pero todavía dentro de un mercado laboral muy dinámico y muy sólido. Joaquín, lo enfocabas justo por ahí, ¿no?, de lo que los inversores están esperando, que estamos empezando a ver debilitamiento en algunos datos, pero dentro todavía de unos marcos que, bueno, que todavía podrían proporcionar ese soft landing si todo sale bien. Pero, claro, os quiero preguntar desde XTB, ¿creéis que las probabilidades de recesión están volviendo a incrementar, ahora vistos estos últimos datos que estamos teniendo los últimos días? Es posible, ¿no? Pero desde luego sí que confiamos en que en el caso de que haya una recesión, esta pueda ser mucho más suave o mucho más corta de lo que se esperaba. De hecho, hoy salía, ¿no?, el presidente del Instituto IFO alemán diciendo que piensa que Alemania puede esquivar una recesión de cara a este año. Se esperaba que pudiera finalizar el año con una caída del PIB del menos 0,3% y ahora todo lo contrario, que pueda ser de una subida del más 0,3%. Aquí hay muchos factores, obviamente, como ha sido la estabilización de los precios energéticos, también la fortaleza del mercado laboral, el consumo, cómo se está manteniendo, pero, bueno, nadie puede obviar que pueda aparecer en cualquier momento un cisne negro, como puede ser la caída de otro gran banco, que pueda contagiar al mercado y acelerar una desaceleración económica. Así que a día de hoy nosotros pensamos que nos podemos topar con una recesión, pero que esta va a ser leve y corta. El problema es que lo que podemos entrar es en un periodo de estanflación que puede ser incluso igual de peligroso que una recesión y puede llevar obviamente a las valoraciones a sufrir una fuerte corrección. Pero, bueno, de momento confiamos en que los mercados puedan permanecer, ¿no?, en un rango lateral. Es verdad que esperamos una mayor volatilidad, pero, bueno, estamos viendo cómo en las últimas semanas se están recuperando de manera muy buena, ¿no?, la confianza perdida durante la crisis provocada por SVB primero y Credit Suisse después. Comentabas esa palabra, la estanflación, Joaquín, que al final es donde parece que nos estamos encontrando y donde podríamos quedarnos más tiempo. Por último, quería preguntarte cómo se posicionan los inversores para este mercado. Un mercado que, bueno, que
todavía tiene muchas cosas que confirmar, que nos decíais, si hay recesión posiblemente sea leve, por tanto, no sé si estáis priorizando a lo mejor activos defensivos, hoy de hecho es un movimiento muy defensivo, estamos viendo salud repuntar, consumo básico, los bonos también, quería preguntarte por ello, y sobre todo el oro, que está ya por encima de $2.000 la onza y con bastante fortaleza mientras el dólar se debilita. Bueno, como siempre comentamos, es muy difícil, ¿no? Hablar de qué pueden hacer los inversores porque, bueno, cada uno tiene su perfil y su horizonte temporal, por lo que es muy difícil, ¿no? Hablar en términos generales, pero bueno, es verdad que el oro, nosotros veníamos apoyándolo desde mediados del año pasado, ha tenido un muy buen comportamiento, a pesar de que no ha sido así en todo momento, pero bueno, ya lo tenemos muy cerquita de máximos. Pensamos que el recorrido al alza puede estar cada vez más limitado. Es verdad que durante las últimas semanas se ha beneficiado de las turbulencias financieras y en los últimas sesiones, pues quizá de que poco a poco los bonos van ofreciendo cada vez más rendimiento, entonces el que busca un valor refugio pues ya no tiene esa motivación en cuanto a que los bonos, bueno, pues tienen un rendimiento y el oro no lo tiene, ¿no? Así explícito como un tipo de interés. Entonces, bueno, seguimos pensando que los bonos puede haber oportunidad, sobre todo los soberanos aquí en Europa. No sabemos si todavía han podido tocar techo, pero desde luego va a ser una buena oportunidad en cuanto veamos que el ciclo de subidas se va llegando a su fin. Y nosotros de cara a este trimestre sí que mantenemos nuestra apuesta por las acciones relacionadas con las tecnologías. Veremos en 2 semanas cuando presenten resultados, pero bueno, pueden ser unas de las más beneficiadas en cuanto se vea ese final del ciclo de subidas y además fueron de las primeras en actuar, ¿no? Recortando costes en inversiones que podían ser menos rentables y sobre todo reduciendo, ¿no? El coste en plantilla. Así que bueno, pensamos que pueden seguir, ¿no? Ese buen comportamiento que han tenido durante este primer trimestre del año. Pues Joaquín, estaremos atentos a esa presentación de resultados, por supuesto, de las tecnológicas, ver si sigue ese rally, que de hecho están liderando. Nasdaq 100 hacía su mejor marzo desde 2010, así que iremos viendo todo esto y mucho más. Gracias por tu tiempo, Joaquín Robles, analista de XTB, y que tengas buenas fiestas. Igualmente, muchas gracias.